España, los compañeros de Colombia, Chile, Venezuela. Para mí es un gran placer estar aquí. Me siento muy honrada de participar en este congreso virtual. Y me encanta que sea virtual porque justamente de lo que voy a hablar es de estos espacios, de una manera, no conocen el término intangible. Bueno, la academia, la Real Academia Española, pues es un tanto parca, ¿no? En la definición de intangibles, dice que es aquellas cosas que no se pueden o no se deben tocar. Y nos dice un poquito más cuando habla de lo tangible, dice que es lo que se puede percibir de una manera precisa. A mí me gustaría que lo intangible, para mí, pues es también aquellas cosas que sentimos y no podemos explicarlas muy bien, no son muy precisas, las cosas que olemos, pero no vemos, lo que nos llega como el aire, ¿verdad? Que nos toca la cara, pero no podemos saber que en realidad no lo podemos ver, no podemos percibir, solamente lo podemos percibir. Parece que ya como que empezó a rodar esto, qué bueno. Perdón, la persona se está preguntando si pueden centrar la pantalla. Cuando lo pongo así, a veces no quiere avanzar. Ok, ahora sí. Bueno, les comentaba que en las empresas desde hace mucho tiempo se ha estado tratando de calcular cuál es el valor de los intangibles. De hecho, hay de alguna manera, una metodología que permite saber cuánto vale una posición de mercado, cómo está la reputación, el valor de la marca, la fidelidad de los clientes, etcétera. ¿Okay? E igualmente, digamos así, sabemos que la UNESCO se ha dedicado a poner de relieve lo que es el patrimonio intangible de la humanidad a través de lo que son nuestras tradiciones, las músicas, las danzas, todo aquello que realmente valoramos, pero que forma parte de esa tradición, de ese sabor, por ejemplo, que tiene la comida, de esa experiencia que vivimos cuando vamos de viaje. Aquí quise poner algunas imágenes de los 4 países que estamos aquí participando, porque en realidad lo que a uno le va quedando de un viaje es la experiencia que uno vivió. Sin embargo, nosotros estamos todo el tiempo sumergidos en este mundo intangible y se nos olvida porque tenemos la creencia de que vivimos en un mundo completamente sólido. Entonces las emociones, los pensamientos, las palabras, la energía que ponemos en algo que estamos haciendo, el clima de confianza o de inseguridad, las ilusiones, los sueños y la creatividad, pues también tienen que ver con lo intangible. Hay un micrófono por ahí abierto, vamos a ver si alguien pudiera cerrarlo. Ahora, tú como coach, ¿qué cambios sientes que han habido en tu profesión a partir de este proceso de acelerada, le llamamos así, intangibilización? Es un poquito complicada la palabra, pero todos notamos que hay algo que está cambiando en nuestra manera de vivir, de nuestra manera de comprar, en nuestra manera de inclusive hacer las sesiones de coaching. Los que ya tienen unos años en esto, pues pueden notar una cierta diferencia. Les invito a que compartan en el chat, si lo desean, qué cambios están viendo y qué tipo de temas les traen sus clientes. ¿Cuáles son el tipo de desafíos que están apareciendo hoy en día? Fiona, no sé si me escuchas. Sí, Lali está aquí ahora también, ella podía entrar. Estamos viendo... ¿Qué retos se nos van presentando? Aquí tenemos una pregunta de Ruby. ¿Te refieres también al mundo virtual que estamos creando? Exactamente, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que cada vez más muchos de los procesos que antes hacíamos
físicamente, hoy los estamos haciendo virtualmente. Desde leer un libro, que antes lo íbamos y lo comprábamos, bueno, yo todavía tengo el gusto por el olor de los libros y por el sentirlos, ¿no? Pero tenemos mucha información que en las computadoras, leemos los libros en las computadoras o los escuchamos a través de audiolibros. O la forma como estamos comprando, la forma como estamos de alguna manera adquiriendo productos que antes íbamos a una tienda y los buscábamos, hoy en día los compramos en línea, ¿no? También tenemos otro comentario de Jimena. Vivimos en un mundo VICA, velocidad, incertidumbre, cambiante y acelerador. Y eso Así impacta a las empresas y los coaches. Así Cierto, es. cierto, Jimena. Totalmente. Me encanta eso, que lo hayas puesto así, con estas siglas, porque justamente estamos hablando de eso, estamos en una vida súper acelerada, una gran incertidumbre, eso genera un gran estrés, sobre todo nuestros clientes ejecutivos, sienten que tienen un montón de requerimientos y no saben cómo priorizar su tiempo. Lo sucede que hoy en día, como ya no hay problemas para adquirir información, porque toda la información está en la red, entonces se les exige que tengan mucho más, que sean mucho más expeditos en lo que es el manejo de su información. Entonces encontramos que los coaches traen distintos problemas, entre ellos ese de cómo organizo mi tiempo, cómo rindo, cómo priorizo, etcétera, ¿no? También otro comentario de Maritza dice, realmente disfruto las sesiones virtuales, tanto como las presenciales, y mis coaches les agrada poder tener la opción de elegir la modalidad virtual o presencial. Porque es rico tener este servicio, ¿no? Al cliente. Es maravilloso. Yo también, yo disfruto muchísimo las sesiones virtuales y después comentaré por qué tal vez. Pero justamente el no tener que trasladarse, el ahorro en el tiempo que nos genera, digamos, poder estar de un lugar a otro, el atender clientes en distintas partes del mundo, el conocer distintas culturas, esto nos está trayendo, digamos así, una gran variedad en lo que es estas posibilidades de trabajo. Además nos abre un mercado que no tiene límites, es todo el mundo. ¿Okay? Sin embargo, hay unos efectos colaterales, diríamos así, que si no se manejan bien, pueden generar problemas, como el tema de estar constantemente viviendo en la prisa y, por otro lado, sentirse agotado porque se van cargando de más y más responsabilidades. Quisiera compartir con ustedes algunos puntos de vista. Aquí traigo algunas de mis amigas y además maestras que he tenido, y entre ellas está una venezolana que se llama Carlota Pérez, a lo mejor algunas personas de Venezuela la conocen. Ella es venezolana británica, ella vive en Inglaterra y es conocida mundialmente porque tiene todo un modelo donde nos explica cómo es este cambio de paradigma que estamos viviendo, nos explica cómo son las revoluciones tecnológicas, las ha estudiado desde que comenzaron en 1771, y hoy en día, ¿qué es lo que nos plantea? Nos plantea, para mí, es una esperanza porque es darnos cuenta de que estamos en un momento de transición entre este nuevo paradigma que nació en 1971, cuando aparece el primer procesador Intel, y desde allí comienza un proceso que al principio fue lento y luego fue mayor, digamos, ha sido más acelerado y cada vez es más acelerado con relación a este cambio tecnológico. Lo voy a plantear aquí, me traje uno de sus gráficos, allá la pueden buscar por carlotaperez.org. Un teléfono que suena, yo me distraigo porque soy muy auditiva. Perdón, parece que es el micrófono, ¿puede ser, no? No, es un teléfono que suena, me parece. Bueno, aquí lo que quiero comentar
es en el momento en que estamos. Estamos en un momento que es justo la mitad del paradigma que se instaló en el 71 y que tiene que ver con este proceso de intangibilización o de virtualización. Desde el año 71 hasta más o menos el 2000, 2008, cuando ocurre el crash o la burbuja financiera y la burbuja que llevó a todo el mundo, a todos los bancos a quebrar, a muchos bancos a quebrar y a ser rescatados luego, tienen que ver con la instalación de ese nuevo paradigma, donde hay una lucha de lo viejo contra lo nuevo. ¿De qué veníamos? Veníamos de un paradigma de la producción en masa y de un paradigma de lo que llaman por allí los tiempos sólidos, ¿ok? Y hoy en día estamos en la propia mitad del camino para un paradigma que se quiere instalar, donde, ¿qué es lo que va a estar pasando? Va a haber un uso más inteligente de los recursos, porque los recursos se están agotando, la población crece, hemos contaminado tremendamente el planeta y necesitamos asumir un paradigma que sea ecológico, que use menos recursos de una manera más inteligente y que permita tener una bonanza a nivel de todas, digamos, las sociedades. Sabemos que hay grandes desigualdades, hay gran población en nivel de pobreza, pero ella está hablando de un proceso mundial que nos va a cambiar la vida tal como las cambió el surgimiento, por ejemplo, del automóvil, ¿no? ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Quiero hacer énfasis en esto para que nos demos cuenta que estamos en el momento propio del caos y todavía vamos a estar aquí por un rato, no sabemos cuánto tiempo, pero ese caos que se ve afuera es el que nos trae nuestros clientes también y el que nosotros vivimos como parte de la sociedad. Quiero traer también aquí el planteamiento que hace Elena Espinal, que es otra de mis maestras, muy querida, argentina, y que vive aquí en México, en donde ella plantea justamente, digamos, de alguna manera, citando a Kuhn, que habló sobre el tema de las revoluciones tecnológicas, el hecho de que cuando estamos metidos en un paradigma, somos incapaces de mirar lo que está pasando, porque estamos mirándolo desde la transparencia, estamos metidos en la transparencia, es como el pez que está metido en el agua. Entonces no hay forma de salirse de esa manera de pensar que se ha instalado si no somos capaces de pensar fuera de la caja. ¿Y cómo hacemos entonces para pensar fuera de la caja? Bueno, una de las cosas que ella nos plantea es revisar y darnos cuenta desde dónde estamos pensando y además desde qué estado de ánimo estamos pensando y cómo estamos concibiendo el futuro. Ella se ha ocupado muchísimo del tema del diseño de futuro y nos dice justamente que no hay un futuro, el futuro es múltiple y hay muchos futuros que podemos construir y tenemos entonces que tomar responsabilidad por nuestra co-creación de ese futuro. Eso forma parte de este nuevo paradigma cuando nos hacemos responsables de ese mundo que está afuera, que creíamos que estaba afuera, que era independiente de nosotros, cuando en realidad nosotros somos parte de ese mundo y podemos influir en ese mundo. Cuando nos hacemos responsables, entonces nos damos cuenta de que vivimos en un mundo entretejido, donde hay una serie de relaciones que están por debajo y muchas veces no las vemos. Quisiera el hecho de cómo, ya lo habíamos mencionado antes, pero toda nuestra vida va a cambiar en la medida en que estamos acelerando ese proceso de virtualización o de intangibilización. Hoy en día, por ejemplo, si uno va a pedir comida, pues uno de alguna manera puede llamar a Uber Eats y te traen la comida. O puedes, de alguna forma, si vas a escoger un hotel donde vas a viajar o un vuelo, te metes en una página, ya no tienes que visitar ninguna agencia de viaje como se hacía anteriormente. El rol que juega la educación es totalmente diferente y tenemos que pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos acerca de cómo están siendo educados y cómo estos chicos necesitan otro paradigma distinto más allá de ese de
de saber las respuestas, y de eso nos va a hablar también los maestros Olaya y Echeverría en un congreso que hubo en Argentina. Entonces, ¿qué quiero yo traer aquí? Es un poco como compartirles el hecho de que necesitamos estar al día, necesitamos seguir en el aprendizaje. Este aprendizaje que nosotros tenemos como coaches no termina nunca. Ya no se trata como en las carreras anteriores donde uno aprendía a hacer algo y se iba con eso y podía pasar años sabiendo eso. Nosotros necesitamos estar constantemente en una actitud de aprendizaje. Y que decían Echeverría y Olaya en ese encuentro que hubo en Argentina en el 2016, era justamente que nos tenemos que hacer cargo por esa capacidad de anticipar y diseñar el futuro. Hacernos cargo por el nuevo nivel que está tomando la disciplina del coaching, ya ahora que tiene unos 30 años, y de alguna manera poder señalar más o menos o con más claridad los espacios sobre los cuales trabaja el coaching. Olaya nos decía, y algo que siempre dice, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de que lo más ilustra este cambio de paradigma es el hecho de que en el colegio nos enseñaban a saber las respuestas, pero hoy en día lo importante es saber las preguntas, y en el coaching lo importante es saber cómo preguntar. Y del poder declarar nuestra ignorancia, nuestro no saber, y no sentirnos mal por ello, y ayudar a nuestros coaches a que ellos puedan declarar el no saber desde la dignidad. ¿Okay? Importante también entender que nosotros estamos totalmente conectados con todo lo que sucede en el mundo, desde lo vivo y lo no vivo. Y él habla de la importancia de legitimar al otro y a lo otro. Ya no se trata solamente de los seres humanos, se trata del planeta, se trata de la vida. Hace un mes apenas en Chile, saludo a todos nuestros amigos chilenos porque muchos de los maestros que nosotros estudiamos pues han venido de allí, nos han regalado esa maravillosa cosecha de hombres sabios desde Chile. Y escuchaba nuevamente a Maturana, que siempre nos sorprende con su manera de decir las cosas. Pero ¿qué nos decía en esa charla? Nos decía que lo importante es darnos cuenta de que el acto fundamental del ser humano es el conversar reflexivo. Y decía, los niños preguntan siempre, ¿cómo se hace? ¿Cómo es esto? ¿De dónde vino? Pero los padres preguntamos, ¿te das cuenta de lo que haces? Ayudamos a instalar esa reflexión. Y esa manera de pensar, esa manera de reflexionar es la que nos permite ahora cambiar nuestra manera de conectarnos con el mundo. En esa misma conferencia donde estuvo Maturana, también estuvo otro gran autor que se llama Frijol. Adelante lo vamos a ver. Y otra cosa que quería compartir con ustedes es justamente los retos que, por ejemplo, la gente del Instituto de Ecología Emocional plantea para las organizaciones del nuevo milenio. Ellos hablan de la importancia de incorporar todos estos aspectos intangibles. De hecho, ellos han planteado a la UNESCO la necesidad de reconocer las emociones como el patrimonio intangible de la humanidad. Porque hasta, digamos, hace unos 30 años la emoción había sido vista como algo que nos estorbaba, algo que nos molestaba. Y hablan de justamente construir organizaciones que cada vez sean más ecológicamente, que manejen mejor las emociones a través de la ecología emocional. ¿De qué nos están hablando? De lo mismo que hablamos en el coaching, de crear un clima de excelencia, de potenciar la creatividad,
de generar la inclusión, de personalizar el trato hacia las personas y de promover una cultura de agradecimiento y reconocimiento. Y ese es el tipo de cosas que nos están planteando todos estos maestros que están mirando hacia el futuro, que están viendo que hay una era que ya nos está tocando la puerta y que no podemos seguir pensando con nuestra mentalidad cartesiana, con nuestras creencias y con nuestros temores. Otros autores que me encantaría que ustedes pudieran conocer y les invito a que los vean por YouTube. Yo ahora aprendo por YouTube porque además es una manera de poder hacer otras cosas mientras escucho. Mientras uno lava los platos, de pronto está escuchando a David Bohm hablar de la totalidad y el orden implicado. David Bohm fue un físico que falleció en el 2002, creo. Bueno, perdón, en el 92 creo que fue. Y él compartió con Einstein y compartió con Capra, perdón, con Planck, y hablaba de la totalidad y el orden implicado. ¿De qué está hablando él? Él hablaba de que nosotros habíamos aprendido a pensar de una manera de ir siempre a lo chiquitico, de ir siempre a lo que está separado, de desmenuzar las cosas poco a poco. Y esa es la manera de pensar deductiva que adquirimos con el pensamiento cartesiano y que nos ayudó en un momento determinado a organizar el trabajo, dividiéndolo en pequeñas tareas. Pero él decía que era fundamental adquirir ese pensamiento global, ese pensamiento holístico, que es el que nos va a permitir entender que estamos sumergidos en un universo que es completamente, o en su mayoría, intangible. Hoy en día eso ha sido demostrado, y ha sido demostrado por Nassim Haramein, y es interesantísimo escuchar cómo realmente apenas el 4% del universo es materia. Todo lo demás es masa y energía oscura. Una masa que ni sabemos realmente cómo es y una energía que tampoco sabemos. Entonces, tenemos una ilusión de estar viviendo en un mundo material, cuando en realidad estamos viviendo un mundo muy inmaterial y donde lo importante son las relaciones. Este año Frijol Capra fue para ese congreso del futuro que hacen en Chile, y una de las cosas que hablaba era justamente que aprendamos a ver la vida en forma de redes, que no nos separemos, que no nos veamos como seres separados. Nosotros estamos sumergidos en una red inseparable de relaciones. Y entonces me acordé, y mi esposo, cuando le comentaba yo de esta charla, me trajo a lo que fue Mafalda, que fue una de nuestras inspiraciones cuando éramos muy jóvenes, ¿verdad? Y eso de que ya teníamos todas las respuestas y de pronto me cambiaron las preguntas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué se trata? Entonces, ¿qué es lo que le toca al coaching? Yo considero que el coaching pertenece al nuevo paradigma. Lo que a veces nos sucede es que nuestra mentalidad todavía está en el paradigma. Ok. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos. Ok. ¿Qué es lo que caracteriza al coaching que lo distingue justamente de lo que ha sido la asesoría y la consultoría de procesos y otras disciplinas? El hecho de que trabajamos sobre desafíos adaptativos, utilizando el término de Heifetz, que nos mostró nuestra amiga Ivonne Hidalgo a través de su libro. Los desafíos adaptativos requieren que nosotros aprendamos, cambiemos creencias, cambiemos valores, cambiemos conductas. Y nos ponía un ejemplo maravilloso. Me parece increíble el hecho de que a una persona se enferma, le da un infarto, lo llevan a un hospital,
lo operan rápidamente, le resuelven el problema de las arterias y de las venas, etcétera, y lo mandan a su casa. Y a los 3 meses, de pronto, la persona vuelve a ir al hospital. Le resolvieron el problema técnico en ese momento porque le arreglaron su corazón. Pero si la persona no cambia su estilo de vida, si la persona no cambia la forma como ha estado alimentándose, cómo hace ejercicios o no hace, cómo se emociona y maneja sus emociones, entonces tiene un desafío adaptativo. La persona ese problema no lo puede resolver solamente el médico que lo operó. Mientras que si se nos daña el computador, pues uno llama al técnico y a lo mejor con suerte, pues ya se lo arregla, pues, ¿no? Pero ya es un asunto del técnico y del experto. Entonces nosotros en el coaching nos estamos todo el tiempo enfrentando desafíos adaptativos. El coaching nos trae una serie de problemas que requieren cambio de creencias, cambio de valores, cambios de estilos de vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos realmente ayudar si estamos metidos en la misma caja? Entonces, es un llamado de atención para que nos demos cuenta de verdad de que nuestra profesión es una profesión que trabaja sobre lo intangible. Nada más veamos las cosas que decimos, el ser, el observador, el lenguaje, las emociones, la confianza, las relaciones. Todas estas competencias de las que nos hablan el ICF y las que tenemos que darnos cuenta cuando vamos a acreditarnos con ICF, lo que nos están hablando son de asuntos intangibles, tangible para medirlo, ¿ok? Entonces quisiera concluir con el hecho de invitarlos a que ustedes también se interesen por el tema de escuchar toda esta gente que son de otras profesiones, porque de alguna manera necesitamos aprender a ser transdisciplinarios, aprender a pensar de manera holística, a despojarnos de las certezas, a ser vulnerables, a poder decir no sé. Y aquí les quiero invitar a que ustedes compartan en el chat o preguntando directamente qué inquietudes les deja esto que les acabo de decir. Me gustaría saber si con quién comparto estas inquietudes, si no estoy tan sola. Y les quiero también dejar los enlaces de lo que he estado viendo para preparar esta presentación. Lo he disfrutado muchísimo y les agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad que me da. No quiero terminar sin decir, quiero dedicar esto a mi gran amiga y mi maestra, Ivonne Hidalgo Díaz, fue la que me llevó a mí a conocer el coaching en el año 94. Fue de las primeras que junto con Alicia y con Zoraida Villamediana, con Alicia Pizarro y Zoraida Villamediana, fueron las primeras coaches que se formaron en Venezuela. Y falleció Ivonne el mes pasado, y quiero dedicar esto a ella por todo lo que aprendí de ella.